¿Sí? ¿Hoy sí? ¿Cómo estamos con el sonido? Excelente. Vamos a esperar que el hermano lo pueda configurar ahí para que quede bien la grabación. ¿Sí? Bueno, Dios les bendiga nuevamente. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor y que la honra y la gloria sea para Él. Me siento alegre porque hay un buen número de hermanos. Espero que este estudio sea una bendición y podamos todos aprender para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que para iniciar vamos a pararnos. Pueden pararse, vamos a orar para comunicarlos con nuestro Dios. Oremos. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres nuestro Dios y por fe reconocemos que está aquí con nosotros y que durante este estudio de tu palabra, tú a través de tu Santo Espíritu nos guiarás a la verdad y nos ayudarás a entender este mensaje tan importante para este tiempo. Bendice a todos nuestros amigos y a nuestros hermanos, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar ahora sobre el cuarto lugar clave del santuario, llamado el lugar santísimo. ¿Qué era lo que había en el lugar santísimo? Quiero que leamos una cita que está en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 3 al 5. El libro de Hebreos, capítulo 9, dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Quisiera que me pusiera el hermano la imagen donde se pueden ver los dos compartimentos del santuario. Hay una imagen que está desde el principio. No, la imagen del santuario. Para que nuestros amigos puedan ubicarse de qué departamento del santuario estamos hablando. En la otra está. Qué lástima. Está. Es donde está el santuario y arriba están todos los utensilios. Nada. Esa, para no perderlas, es de tenerlas mejor en un solo lugar, en una sola carpeta. Bueno, aquí podemos ver el santuario tal como Moisés lo construyó por orden divina en el desierto. Aquí podemos ver que alrededor del campamento de los santos tenemos el atrio, tenemos el lugar santo y tenemos el lugar santísimo. Este es el lugar santísimo. No sé si lo logran ver. Lo que se hacía en el atrio y en el lugar santo diario, ¿cómo se le llama? ¿Cómo dimos que se llama? A ese servicio diario, ¿cómo se llama?
El continuo, correcto, el continuo, porque se hacía tarde y mañana. Era lo que se hacía en el atrio y en el lugar santo. Vimos de que el atrio representa que Cristo, nuestro sustituto, murió por nosotros para pagar nuestros pecados. En el lugar santo vimos ayer donde se presenta a Jesús como mediando o intercediendo por nosotros, y notamos de que en el lugar santo habían tres muebles que ayer vimos de que representa que Cristo vela para que a su iglesia no le falte pan, Cristo vela para que a su iglesia no le falte luz, y Cristo vela para que su iglesia nunca deje de orar. ¿Se acuerdan que vimos eso ayer? ¿Quedó claro eso? Vimos de que Jesús, ¿en qué año entró al santuario a ministrar? ¿En qué año de nuestra era? En el año 31. ¿Sí? Eso lo vimos ayer. Casi aproximadamente 2000 años Cristo estuvo ministrando en el lugar santo como abogado, mediando. Y ahora vamos a ver lo que se hacía en el lugar santísimo sobre lo que se llama el arca del pacto. Ahora vamos a notar que en el lugar santísimo el sumo sacerdote solamente entraba una vez al año, muy diferente que en el continuo. El continuo era que todos los días entraba que hasta el lugar santo. Lo que se hacía en el atrio hasta el lugar santo era todos los días. Pero en el lugar santísimo el sumo sacerdote entraba una vez al año a hacer expiación, y se hacía el último día de la fiesta de las trompetas. Según la Biblia, según Levítico 23, se tocaban 10 días trompetas, dando a entender de que el pueblo se preparara y se humillara porque iba a llegar ese gran día. Y el que no estaba preparado para ese día era sacado fuera del campamento y era apedreado y era muerto junto con Azazel. ¿Se acuerda que vimos eso? Que también los impíos, después de los 1000 años, ¿dónde van a ser muertos? ¿Fuera de dónde? Del campamento de los santos. La tipología y simbología es exacta. O sea que Dios, al dar el santuario, nos da una profecía compacta de lo que va a pasar al final de la historia cuando Dios resuelva el problema del pecado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a ver qué mueble había en el lugar santísimo. Vamos a poner el arca del pacto. El arca del pacto era un cofre, era de madera de acacia y estaba cubierto de oro por dentro y por fuera, o sea que estaba forrado, lo que nosotros le llamamos forrado. Miren, ese es el arca del pacto. Allí ese era un símbolo del trono de Dios, porque en medio de los querubines ahí se manifestaba lo que se le conoce como la gloria de Dios o la Shekinah. La gloria era una luz indescriptible. Esto lo presenta Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 3 al 5. Noten lo que dice Pablo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía ¿qué? El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas ¿qué? Del pacto. Volvamos otra vez a la imagen para que los hermanos visitas puedan ubicarse de lo que estamos hablando. Observen lo que tiene el arca del pacto. La imagen. Ahí está. El maná, un pedazo de maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Hay otra imagen ahí, y le di otra imagen donde está el arca del pacto. Notemos ahí. Ahí está, me gusta esa imagen. Observen. Ahí se ve el arca del pacto y las tablas de la ley dentro del arca del pacto. Y vemos dos querubines que tocan una de sus alas entre sí
y en medio de esos querubines, o sea, sobre el propiciatorio, que era la tapadera que nosotros le llamamos, que tapaba el arca del pacto, se le llamaba propiciatorio. A eso ahí, a esa gloria, a esa luz brillante, se le llama la Chequiná, o la Chequina, como muchos le llaman. Y mire cómo sigue diciendo el versículo 4 de Hebreos 9. El versículo, leamos, versículo 5. Y sobre ella querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, que era, ¿a qué se le llamaba propiciatorio? ¿A qué? A lo que tapaba el propiciatorio. Y sigue diciendo, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. O sea que aquí Pablo lo que está diciendo, no puedo describirles exactamente lo maravilloso que era esa gloria de Dios o esa luz que se manifestaba allí en medio de los dos querubines. Ahora la pregunta es, ¿cuándo es que Jesús entró a este departamento a ministrar al lugar santísimo? ¿A desempeñar qué obra? La obra de juez o la obra de juicio. ¿Se acuerdan que vimos eso al principio? Cristo en el campamento, ¿qué es? Nuestro ejemplo, nuestro modelo. En el atrio, Cristo es ¿qué? Nuestro sacrificio. En el lugar santo, Cristo es nuestro mediador. En el lugar santísimo se le añade otra obra adicional. ¿Cuál es? Juez. Y cuando sale del lugar santísimo, cuando termina la mediación y la obra de juez, Cristo es nuestro Rey de reyes y Señor de señores. La pregunta del millón es, ¿en qué etapa de la historia Cristo entró al lugar santísimo a ministrar? Ya vimos que el lugar santo entró ¿en qué fecha? En el año 31, en su ascensión, según Lucas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero al lugar santísimo, ¿cuánto entró? Vamos a anotar Daniel 8:14. Mire qué interesante. Quisiera por favor que el hermano que está manejando la computadora sea más ágil con los dedos para que podamos avanzar rápidamente y los hermanos puedan ubicarse en lo que vamos a estudiar. Daniel 8:14, una profecía que anunciaba la hora donde iba a iniciar el juicio y la hora donde Jesús iba a entrar a este departamento. Daniel 8:14 dice, y les dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué? Noten, hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. En profecía, un día equivale a un año. Entonces sería hasta 2300 años. El santuario será ¿qué? Purificado. Al explicar esta profecía, les aseguro que me tardaría, no lo alcanza toda la noche para explicar esta profecía. Así que vamos a tocar solamente pincelazos. Tengo un gráfico donde presenta esto, los 2300 días. Observen qué es lo que dice el gráfico. Donde está esta magnífica profecía, la profecía más grande que existe en la Biblia, los 2300 días de tarde y mañana. Mire cómo dice. Esta profecía de los 2300 días marcaba el momento donde se iba a empezar la reconstrucción de Jerusalén. Tenemos en el año 457 a.C. se empezó a dar el decreto de Artajerjes para empezar a reconstruir Jerusalén, exactamente como la profecía lo decía. Esta profecía, 2300 tarde y mañana, tiene que leerse en armonía a la profecía de Daniel 9:27 de las 70 semanas. Las 70 semanas inician en el año 457 y nos señalan el momento que Cristo iba a ser bautizado, el momento que Cristo iba a morir, que es en el año 31, y señala también el apedreamiento de Esteban en el año 34. Exactamente desde el año 457 hasta el año 34 hay 490 años. Exactamente lo que decía la profecía, 70 semanas de año. Estaban determinadas para los judíos, tiempo de gracia para los judíos.
Y resulta que las 70 semanas era un segmento o una porción cortada de los 2300 días. Al hacer la ecuación aritmética, nos quedan 1810 y llegamos hasta 1844 de nuestra historia. ¿Y qué pasó en 1844? Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Muy importante todo eso. Tal vez a nuestros amigos se les es difícil entender esto, pero con el tiempo lo van a llegar a entender. Pero me preocupa que nuestros hermanos adventistas sepan esto. Les digo por qué. Hay hermanos que son antiguos de estar aquí en la iglesia y no saben qué es esto. Y saben algo bien importante, hermano. Este fue el sentido por el cual la iglesia adventista existe. La iglesia adventista surgió en armonía a esta profecía. A las 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Exactamente, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844. ¿Qué pasó en esta tierra? ¿Qué pasó en esta tierra? Jesús estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo en el cielo, pero en esta tierra, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué pasó? La iglesia tuvo un gran ¿qué? Un gran chasco, porque el problema no estaba en la interpretación profética, estaba correcta la numerología bíblica. El problema estaba en ¿qué? En el evento. Ellos creían de que Cristo venía ¿a dónde? A la tierra, pero según Daniel, ¿a dónde venía? Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 dice lo siguiente. Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Pregunto, si estos tronos fueron puestos, ¿a dónde estaban antes? ¿Están aquí? Si Jesús, antes de ministrar en el lugar santísimo, ¿dónde estaba ministrando antes? En el lugar santo. O sea que estos tronos, ¿dónde estaban? En el lugar santo. ¿Y fueron puestos a dónde? En otro lugar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta es, simbólicamente, ¿cuál era el trono en el lugar santo? ¿O qué representaba el trono en el lugar santo? ¿Ah? La mesa de los panes. ¿Saben por qué, hermano? Porque la mesa de los panes estaba al norte y Dios simbólicamente, Él vive a los lados del norte. ¿Y saben cuántas hileras de pan habían? 6 hileras de cada una. 6 hileras eran 12 hileras, eran 12 panes de 6 hileras, 2 hileras. Y ese pan tenía que estar calientito, pero lo que me interesa a mí es que ustedes entiendan que por qué habían 2 hileras, cada hilera de 6 panes. ¿Por qué? En la misma mesa habían 2 hileras, cada hilera tenía 6. La pregunta es, ¿por qué? Porque sabían ustedes, hermanos, de que en el mismo trono están sentados 2 personas. Apocalipsis capítulo 3 dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 3 dice, versículo 21, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pregunto, ¿cuántos tronos hay? ¿Están leyendo correctamente la Biblia? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuántos tronos hay según este texto bíblico? Leamos. El problema es que nosotros somos precipitados para leer. Mire cómo dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, en el trono de Jesús, así como yo he vencido y me he sentado ¿a dónde? Con mi Padre. ¿Qué? ¿Cuál es el trono de Jesús? El trono del Padre. ¿Notaron? O sea que hay 2 personas sentadas ¿a dónde? En el mismo trono. Igual como en la mesa había ¿qué? 2 hileras de pan. Jesús es fuente de pan de vida y el Padre también es fuente de pan de vida. Mi Padre los dio pan de ¿qué? Pan del cielo. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, esto es profundo, hermano, no podemos extenderlo, así que voy a ir ligero al grano. Así que vamos a entender. ¿Qué representan los dos querubines que estaban tocando sus alas sobre el arca del pacto? ¿Qué representan? Hay algo muy interesante que dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 18 al 20. Mire qué dice el texto. ¿Por qué Dios mandó a hacer dos querubines encima del arca? ¿Qué representan esos dos querubines? Éxodo 25, del 18 al 20 dice: harás también dos querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio. ¿Se acuerdan qué es propiciatorio? ¿Estamos de acuerdo? O sea que no se me ha perdido, ¿vamos bien? Sí, sigamos leyendo. Y dice, sigue diciendo, sigamos leyendo. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Ahora, ¿pero por qué querubines? ¿Por qué no ángeles comunes y corrientes? Sino que querubines. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque los querubines son los que están más cerca del trono de Dios. Lucifer era un querubín. Vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 48, versículo 1 y 2. Isaías 48, versículo 1 y 2. Dice el profeta: Isaías 48, 1 y 2 dice: oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en mi nombre, en el nombre de Jehová, y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. No es eso. Se lo busco. Ya le doy la cita. Sí, pero hay otra cita que aquí. Es Isaías 37, 16. Sí, ese es bueno también, ese texto, son buenos. Pero quiero... ¿Qué cita dije? Ajá. Isaías 37, 16. Mire qué dice. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre qué. ¿Quiénes son los que están más cerca del trono de Dios? Los querubines. Pero lo interesante es de que dice el texto de que los querubines estaban viendo hacia abajo, dando a entender de que los querubines son los que custodian lo que hay dentro del arca, la ley real, la ley real. Ahora, vamos a ver un detalle muy importante. Quiero que nuestro hermano ponga la imagen del arca del pacto. En el arca del pacto, como dijimos, habían tres cosas: el maná, la vara de Aarón y las dos tablas del pacto. Tres cosas que vienen allí. ¿Y en qué lugar estaban? En el arca del pacto. ¿Y el arca del pacto en qué lugar estaba? En el lugar santísimo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, vamos a entender o vamos a estudiar por qué Dios mandó a poner esas tres cosas dentro del arca del pacto. ¿Qué quería enseñar? ¿O qué tienen que ver esas tres cosas con el plan de salvación? ¿Qué tienen que ver? Vamos a notar algo muy interesante. El maná
representa ¿qué? A Cristo como pan del cielo. Vamos a ver Éxodo 16:4. Éxodo 16:4 dice lo siguiente. Éxodo 16:4. ¿Por cuántos años Dios le dio de comer a Israel pan del cielo? Éxodo 16:4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Notaron que se relaciona el maná con andar ¿qué? En la ley. Ahora, pero la pregunta es, ¿por qué era tan importante comer solo maná? El pueblo de Israel durante 40 años comió maná. Según la Biblia, hermanos, el maná suplía todas las necesidades fisiológicas del cuerpo. El pueblo de Israel no tenía deseo de pedir otra cosa. El maná cumplía con todas las proteínas que el cuerpo necesitaba. Pero el pueblo de Israel llegó a un extremo de apostasía donde quería comer carne, y todos se acuerdan de la historia, murieron, gran matanza que hubo. Pero ¿por qué era tan importante que el pueblo comiera solo maná? Porque el maná también era un símbolo de Cristo. Juan 6:31. Juan 6:31. Dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo, ¿qué? Los dio a comer. Y sigue diciendo, Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da un verdadero pan del cielo. ¿A qué se refería Jesús con eso? Sigamos leyendo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él se refería ¿a qué? A Él, como el maná del cielo. Pero la pregunta es, ¿de qué manera me puedo comer a Jesús? Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice lo siguiente: y respondiendo les dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de qué? De la boca de Dios. O sea, el maná en el lugar santísimo representa ¿qué? A Jesús como el pan del cielo, y a Jesús como la palabra encarnada. Pero ¿qué otra cosa representa también el maná? El maná representa lo siguiente: Éxodo 15:26. Éxodo 15:26. Dios, al dar el maná, quería que el pueblo de Israel preservara su salud. Dios, al dar el maná, quería que el pueblo de Israel preservara su salud. ¿Oyeron cómo dije? Que no se enfermaran. Mire cómo dice el texto. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová. Observen, los mandamientos se relacionan ¿con qué? Con la salud. O sea, que quebrantar las leyes de salud es como quebrantar ¿qué? ¿Están aquí? Amigos, ¿están leyéndome? Adventistas, ¿están poniendo atención? Quebrantar las leyes de salud es como quebrantar ¿qué? La ley moral de Dios. En otras palabras, el maná representa, en el lugar santísimo, representa la reforma pro salud. Dios ha dado un mensaje especial a su pueblo, un mensaje de salud para que su pueblo viva en armonía con los principios bíblicos
que cuiden su salud. La reforma pro salud es dejar todo aquello que nos hace daño y hacer uso moderado de todo lo bueno. Eso es lo que se le conoce como temperancia. Observen dónde encontramos la reforma pro salud en el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. O sea, la reforma pro salud es parte de los mensajes de los tres ángeles. O sea, si usted quiere predicar de los mensajes de los tres ángeles, tiene que hablar de qué, a la gente, de la reforma pro salud, porque el evangelio también restaura qué, físicamente y espiritualmente. Usted no puede adorar a Dios mientras su cuerpo está enfermo, con tuberculosis o con cáncer. Por eso es que el evangelio va unido con la reforma pro salud. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, el mensaje del primer ángel. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay un evangelio que se tiene que predicar. Y sigue diciendo, ¿qué incluye ese evangelio? Versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle ¿qué? Gloria. ¿Cómo le doy gloria a Dios? ¿Cómo se le da gloria a Dios? En el libro de 1 Corintios 10:31 dice Pablo. 1 Corintios 10:31 dice lo siguiente. 1 Corintios 10:31. Imagínense todo lo que representa el maná. Dice San Pablo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Pregunto, ¿al comer cerdo glorifico a Dios? ¿Al tomar Coca-Cola glorifico a Dios? ¿Al comer pizza glorifico a Dios? Y eso es lo que está comiendo en el pueblo hoy, solo chatarra. Y andan los hermanos con grandes cánceres de próstata, hermanas con cánceres de pecho, porque están violando las leyes de salud. Me preocupa, ¿sabe por qué, hermano? Porque la iglesia adventista se levantó con un mensaje especial. Los hospitales adventistas se levantaron para curar a la gente del mundo. Hoy los mismos hospitales están sirviendo para los mismos adventistas. Porque estamos violando las leyes por salud. Adventistas que los sábados usan grandes parrilladas de carne de ren. Aún la ciencia comprobó que los principales promotores de cáncer son las carnes rojas y los embutidos. Es lo que más come el pueblo. Cadáveres. Observen lo que dice la siguiente cita. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 84. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 84, dice lo siguiente. Juan se separó de los amigos y de los lujos de esta vida. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. La sencillez de su vestido. Oigan, hermano, o sea que para glorificar a Dios también lo glorificamos en nuestra ropa, así como lo vestimos. Y saben que muchos no le dan importancia a la ropa. Es cierto que la ropa no salva a nadie, pero cuando Cristo te salva, hasta tu forma de vestir cambia. Pero hoy nadie le toma importancia a la indumentaria cristiana en la iglesia. Una gran depravación hasta en el vestuario. ¿Sí? Porque el diablo los ha metido en la mente, hermano, lo que a Dios le interesa es el corazón. Ahí andan las hermanas con minifalda. Tremendo, ¿va? Porque estamos predicando. Es cierto que la ropa nadie salva. Nadie se va a salvar por vestirse bien, porque la salvación es un regalo. Pero cuando Cristo te transforma, hace una transformación total. Cristo quiere verte bien. Cristo tiene poder para cambiarte totalmente, no a medias. Oigan lo que dice. Juan se separa de los amigos y de los lujos de esta vida. La sencillez de su vestido, un manto tejido con pelo de camello, era una reprensión permanente a la extravagancia y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Su régimen alimenticio, puramente vegetal. ¿Qué comía Juan? Comía conejo, garrón, chuchón. Hoy todo se come hoy. Saben que hace poco vi un programa de televisión que me quedé impactado, donde una mujer japonesa estaba comiéndose una platada de ranas vivas.
Hay países donde se comen las arañas de caballo y los alacranes y los hacen rellenos de chocolate. O sea que la gente no tiene ningún escrúpulo para comer. Hay una gran violación a las leyes de salud tremenda. Tremendo. Y sigue diciendo, su régimen era vegetal, de langostas y miel silvestre. Quiero aclarar algo muy importante. Por falta de tiempo no puedo explicar esto. La palabra langosta aquí no tiene la misma connotación que lo que entendemos hoy, que langosta se llama una especie de cangrejo o escarabajo mareño. En este contexto, por falta de tiempo no puedo explicar la etimología griega, pero el contexto de la palabra langosta que se usa para Juan el Bautista en Mateo 3 se refiere a algarrobas. Era una especie de vegetal, de comida vegetal, las algarrobas. No estaba hablando de ni chapulines, como muchos teólogos han tratado de explicar que eran chapulines o saltamontes, porque en los tiempos de Israel había una especie de saltamonte que se podía comer también, que llamaban langosta. Pero en este contexto, Juan no está refiriéndose el escritor no está refiriéndose ni a langostas mareñas ni a saltamontes, sino que a algarrobas. Era un régimen netamente vegetal, según el contexto. Y sigue diciendo, puramente vegetal, langostas y miel silvestre. Era un reproche de la complacencia, del apetito y la glotonería que prevalecía por doquiera. El profeta Malaquías declara, he aquí yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. He aquí el profeta describe el carácter de la obra y sigue diciendo al terminar la cita, los que han de esperar el camino para la segunda venida de Cristo son representados por ¿quién? ¿Oyeron, hermanos? ¿Quiénes son el Elías hoy? ¿Es una persona? No, es un grupo de personas que espera ¿qué? El retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es ese grupo de personas? Según el contexto, tiene que ser un grupo que también predicará ¿cuál mensaje? ¿El mensaje de qué? De los tres ángeles. ¿Notaron? O sea, antes de que Jesús venga por segunda vez, Dios tiene un pueblo que proclamará ¿qué? La justicia de Cristo, proclamará ¿qué? El sábado como día de reposo, proclamará la reforma pro salud, proclamará que salgan de Babilonia. ¿No? ¿Se acuerdan que el viernes vimos eso? Porque el mensaje de los tres ángeles es un paquete que llama a la gente al arrepentimiento, pero también desenmascara el error y la falsa religión y la apostasía. ¿Notaron? O sea que si usted quiere predicar el mensaje de los tres ángeles, por ende tiene que hablar ¿qué? Del error y la apostasía. ¿Estamos de acuerdo? Vimos que el maná representa ¿qué? A Cristo como pan del cielo, pero también representa ¿qué? La reforma pro salud. Dios tiene un mensaje especial para su pueblo y Dios quiere que su pueblo predique este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Saben, hermanos, que científicamente se ha comprobado que el cuerpo humano no necesita carne para vivir? Lo que dicen los científicos es mentira, que si no comemos carne lo vamos a hacer débiles. Es mentira. Si el ser humano necesitara carne para vivir, Dios le hubiera dado carne a Adán y Eva para comer. ¿Pero qué es lo que le dio a Adán y Eva para comer? Génesis capítulo 1, versículo 29. Y vea los dientes. Nosotros no somos como los gatos que tenemos colmillos. Los dientes de nosotros no son así. Nuestra dentadura no está creada para comer carne, porque no somos chuchos ni somos tigres. Mire cómo dice. Y creó Dios a los grandes monstruos marinos. No, Génesis 1:29. ¿Sí? ¿Qué es lo que le dio? ¿Qué menú le dio Dios a Adán y Eva para comer? Y le dijo, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay en el huerto y que da semilla, ¿o será qué? ¿A dónde aparece ahí la carne? Entonces, los que dicen de que el cuerpo humano necesita carne para vivir, están diciendo que Dios se equivocó. ¿Saben algo, hermanos? Se ha comprobado científicamente que la carne no es buena para la salud. Y lo que necesitamos para vivir, lo encontramos en frutas y verduras.
El problema es que tenemos que saberlas comer y buscar nuestros nutrientes, y buscar nuestros nutrientes y conseguir lo que necesitamos en nuestro cuerpo. Y para eso tenemos que ser educados como pueblo. En nuestra iglesia tienen que venir médicos, naturistas, a instruir al pueblo cómo hacer buena comida para que el pueblo viva sano. Me estoy dando a explicar, hermano. Y estamos dando mucho que diario en nuestra iglesia, casi no se dan charlas de eso, cómo preparar buena comida natural, comida sana para que tengamos buena salud. Y usted dirá, para comer comida vegetal tengo que tener mucho dinero. Otro error del diablo. Al contrario, si usted quiere comer carne, va a gastar más. Pero como la gente que no quiere dejar la carne, dice el Espíritu de Profecía, que los que no quieren dejar de comer carne, dice, son como los borrachos que se les hace difícil dejar de tomar vino, pero al dejarlo se van a beneficiar. Tremendo. ¿Qué representa la vara de Aarón? Voy ligero, hermano, estos temas son profundos. La vara de Aarón. Explico. La vara de Aarón, cuando Dios eligió a las 12 tribus de Israel, eligió a cada representante de cada tribu y se hizo suerte para ver sobre quién iba a caer el sacerdocio levita, y cayó sobre la familia de Aarón, que era levita. Y la evidencia de que esa tribu iba a ser la que iba a ministrar en el santuario, ¿cuál iba a ser la evidencia? Que la vara, ¿qué? Reverdeció. Una vara seca reverdeció. La vara representa el sacerdocio inmutable de Cristo. Vamos a ver lo que dice el libro de Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. Hablando de Jesús. Dice lo siguiente. Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. ¿Tú eres sacerdote para cuándo? Para siempre, según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Jesús es nuestro sumo sacerdote, el que intercede por nosotros en el cielo. Ahora, ¿qué otra cosa representa la vara de Aarón? Y aquí va lo interesante. Una vara seca para reverdecer. La única forma de que una vara seca pueda reverdecer es que ocurra un milagro externo. ¿Sí? Un milagro. Algo seco solamente puede reverdecer con un milagro. Esto representa la doctrina de la no inmortalidad del alma. ¿Oyeron cómo dije? Nosotros somos inmortales en sí mismos, o nuestra inmortalidad depende de alguien. ¿Qué dice usted? Nosotros somos un alma o tenemos un alma. ¿Qué dicen ustedes? Pero ¿por qué el cristianismo nominal dice que cuando lo morimos sale el alma y se va a penar o se va para un determinado lugar? Pero según la Biblia, ¿qué es un alma? Es una persona en sí, porque la palabra alma es del hebreo nefesh, que significa ser viviente o persona. Pregunto, entonces, ¿el ser humano tiene un alma o somos un alma? Somos un alma en sí, porque el alma es una persona, que en la Biblia se puede traducir como pronombre personal, o como vida, o como persona. Inclusive la versión de King James, que es la versión en inglés, que es la mejor versión en inglés, dice, en lugar de persona, dice alma. Muy interesante eso. Ahora la pregunta es, ¿el ser humano o el alma es inmortal? ¿Sí o no? ¿Somos inmortales nosotros? La palabra inmortal, ¿sabe qué significa? Que no puede morir. ¿Morimos nosotros? ¿El alma muere? ¿Estamos de acuerdo? Vaya, dejemos que la Biblia lo explique. Ezequiel 18:4. Algo muerto solamente con un milagro externo puede recibir vida, igual como la vara de Aarón. Mire cómo dice.
18:4. He aquí que todas las almas son mías. Pero como la palabra alma es del hebreo nefesh, que significa ser viviente o persona, pongámosle en lugar de alma, pongámosle persona. ¿Estamos de acuerdo? Porque si usted es astuto y le gusta estudiar, se va a ir a una concordancia Strong y va a buscar la palabra alma y le va a decir ahí del hebreo nefesh, que significa persona o vida. He aquí que todas las personas o todas las vidas son mías. Como la vida del Padre, así la vida del Hijo es mía. La persona que pecare, ¿esa qué? Pregunto, ¿el alma muere? Entonces, ¿cómo es esto que muchos cristianos dicen de que el alma es inmortal? El único inmortal, ¿quién es? Dios. El único que posee vida en sí mismo. Nosotros no somos inmortales. Nosotros buscamos la inmortalidad. El libro de Romanos, capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente. El libro de Romanos, capítulo 2, versículo 7, ¿sí? Cuando Jesús venga, va a dar dos recompensas. Y dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria Pregunto, ¿somos inmortales o buscamos la inmortalidad? ¿Cuándo es que Dios nos va a dar la inmortalidad? Cuando Él venga por segunda vez y esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. ¿Notaron? Que para que algo muerto tenga vida, tiene que haber un milagro externo. ¿Y eso sucederá cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez y resucite a los muertos y les dé ¿qué? Vida eterna a los que hicieron bien. Vamos a ver lo que dice Juan 5:29. Juan 5:22 en Juan 5:22. Observen, hermanos, que en el lugar santísimo se encuentran todas las doctrinas del pueblo remanente, incluyendo los mensajes de los tres ángeles. Juan 5:22 dice lo siguiente. No es 5:22. Es 5. Lo doy. De tantos textos bíblicos que andan en la mente que por momentos se le escapan a uno. Pero lo importante que tenemos aquí es la Biblia. 5:28 y 29. Observen cómo dicen. No os maravilléis de esto. Pregunto, ¿a dónde están los muertos? ¿Dónde están los muertos? Pero ¿por qué la iglesia romana enseña de que cuando nos morimos nos vamos para el cielo si somos buenos? Y si somos malos nos vamos para el infierno. Y si somos medio buenos y medio malos nos vamos para ¿dónde? Para el purgatorio. ¿A dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde están los muertos? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Todos. ¿Dónde están todos? Buenos y malos, ¿dónde están? En el sepulcro. Y los que hicieron lo bueno saldrán ¿qué? A resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de ¿qué? De condenación. Observen dónde están. Pregunto, ¿un muerto después de muerto sabe algo? ¿Puede comunicarse con un ser querido? Pero ¿por qué la gente dice, yo vi a mi papá después de morirse? ¿Quién fue el que se le apareció? Según la Biblia, ¿quién fue el que se le apareció? El diablo se puede personificar en su papá o en su mamá que se murió. Si usted platicó con su papá después de muerto, le voy a recordar con quién platicó, con el mero demonio. Miren lo que dice Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Dice lo siguiente. Porque los que viven saben que han de morir. ¿Sabemos que vamos a morir? Seamos bonitos, con dinero, alto o bajito, ¿a dónde vamos a ir? Todos vamos a dónde. ¿Sabemos eso perfectamente? Sí. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos ¿qué?
nada saben. Pregunto, ¿tiene valor de dormir en un cementerio? Hoy que conozco esta verdad tengo valor de dormir en el cementerio. Antes no, porque me daba miedo. Hoy tengo la plena certeza, puedo dormir en un cementerio tranquilito como bebé y no siento nada de miedo porque tengo una convicción de que los muertos, ¿qué? Le tengo más miedo a los vivos. Porque un vivo me puede meter un balazo y un muerto no. Porque los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria ha sido puesta ¿dónde? En el olvido. Y sigue diciendo. Sigamos leyendo. También su amor, un muerto puede amar. Su amor, su odio, su envidia, terminaron, fenecieron. Nunca más tendrá parte en todo lo que se hace, ¿qué? Debajo del sol. Un muerto, ¿qué? ¿Dejó qué? De existir. Un muerto dejó de estar consciente, porque dice el texto, los muertos nada saben. ¿Notaron, hermanos? Que para que el alma tenga vida, tiene que depender de qué? De una fuente externa que es Cristo. Sin Cristo el ser humano, ¿qué? Está muerto. Igual como la vara de Aarón, que para reverdecer Dios tuvo que hacer ¿qué? Un milagro externo, porque nuestra inmortalidad depende de Jesús. Sin Jesús el ser humano ¿qué? Muere y no es inmortal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué representan las tablas del pacto? ¿Por qué era tan importante las tablas del pacto? Este es un golpe bajo a la doctrina que está predicándose en muchos púlpitos protestantes, que enseñan de que la ley quedó abolida. Ese es uno de los peores engaños que se está predicando en muchos púlpitos cristianos, que la ley quedó abolida. Pero nos vamos a comprobar bíblicamente que la ley no ha quedado abolida. Por eso es que el arca del pacto se le llamaba arca del pacto, porque dentro de ella estaba ¿qué? Las tablas del pacto. Vamos a ver si la ley quedó abolida. Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Saben cuál es el problema de nosotros? Que lo que nos interesa es que el predicador hable bien bonito y que la gente llore. Porque lo que le gusta a la gente es buscar milagros, emoción, gritos y baile. Pero a nadie le gusta buscar la verdad. Y lo que Dios quiere es que busquemos su verdad. Vamos a ver si la Biblia dice que la ley quedó abolida. Mire cómo dice. Estas palabras Jesús las está diciendo. No penséis que he venido ¿qué? Para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para ¿qué? Para cumplir. ¿Cristo vino a abolir la ley? No. Sigamos leyendo el siguiente texto. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, la palabra jota no se está refiriéndose a la jota de nuestro alfabeto, sino que la palabra jota se le llamaba a la letra más pequeña del alfabeto griego, era una especie de tilde, era la letra más pequeña y se le conocía como la giota. De ahí donde se denominó la palabra jota en nuestro castellano, pero no es que en realidad esté hablando de la jota que conocemos en nuestro alfabeto. ¿Cantaron? La giota era la pronunciación para la palabra, la letra más pequeña, que era un tipo, una coma en el alfabeto griego. Y oigan lo que está diciendo. Porque es cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo ¿qué? Sea cumplido. Y sigue diciendo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, no importa cuál mandamiento sea, y así enseñan los hombres, muy pequeños será llamado ¿a dónde? En el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será ¿qué? Llamado grande en el reino de los cielos. ¿Notaron, hermano? La ley no quedó abolida. Pregunto, el hecho de que el pueblo tenga apostasía y se esté portando mal con Dios, Dios tiene una opción de cambiar su ley. Dios cambia su ley porque para adaptarse al pecado del ser humano. Vamos a ver lo que dice en el libro de Salmos. Salmo 89, versículo 30 al 34. Vamos a leer. Salmo 89, versículo 30 al 34. Dice lo siguiente. Si dejaran sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios,
si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus, ¿y qué? Iniquidades. Sigue diciendo, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé ¿qué? Mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido ¿qué? ¿De dónde viene esa doctrina diabólica de que la ley quedó abolida? No crean esa mentira del diablo, hermanos. A Juan se le presentó el arca del pacto del santuario celestial. Y miren qué es lo que vio Juan. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Por falta de tiempo, yo quería que durante esta semana analizáramos cómo el libro de Apocalipsis sigue los mismos pasos del santuario: el campamento, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo y la salida del lugar santísimo. Ese esquema sigue el Apocalipsis desde principio hasta fin. O sea que el libro de Apocalipsis está basado ¿a dónde? En el santuario. Por eso es que mucha gente no entiende el libro de Apocalipsis, porque no conocen qué es el santuario. Ahora, muy importante todo eso. Miren lo que dice Juan. En visión vio qué departamento. Miren cómo dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Qué lugar se le mostró a Juan? ¿Qué lugar del santuario? El lugar santísimo. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo estaba ¿qué? El arca del pacto. Y mire cómo decía: y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Dios estaba dando un mensaje, porque los truenos, relámpagos y granizo es que Dios da un mensaje para su pueblo. Por falta de tiempo no podemos hablar eso, pero Dios estaba dando un mensaje de que cuando iba a suceder esto, iba a haber un chasco aquí en la tierra, en el pueblo de Dios. Pero más adelante vamos a ver eso, si es que tenemos tiempo. Ahora, hermanos, ¿qué importancia tiene para nosotros esto? Dios ha llamado a la iglesia adventista para predicar una teología del lugar santísimo. ¿Oyeron como dije? Esto es delicado lo que voy a decir. Y quiero que pongan atención y que sean maduros en entenderme. Las demás iglesias protestantes predican una verdad a medias. Predican desde el atrio hasta el lugar santo. Le aceptan que la Biblia es palabra de Dios. Le aceptan de que Jesús vino a morir en el cruz del Calvario. Le aceptan que debemos orar. Aceptan que debemos de predicar el evangelio. Eso tiene que ver ¿qué? Atrio y lugar santo. Pero las iglesias protestantes no aceptan lo que hay en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque no conocen esa teología. Las iglesias protestantes no aceptan la teología del lugar santísimo. ¿Por qué? Las iglesias protestantes no aceptan la reforma por salud. No aceptan la ley de Dios. No aceptan la no inmortalidad del alma. No aceptan el sábado. No aceptan la ley. No aceptan el juicio. ¿Notaron? ¿Y saben por qué, hermano? Porque según la Biblia, el diablo ha lanzado una cortina de humo en el cristianismo nominal. Y es por eso que Dios levantó a un pueblo especial, a un pueblo peculiar, a la iglesia adventista del séptimo día, en un tiempo de crisis y de caos espiritual, en un tiempo donde la reforma protestante se estancó. Dios levanta un movimiento, el movimiento adventista del séptimo día, para exaltar la verdad completa al mundo entero. O sea que, aunque usted no lo crea, y lo digo con orgullo y con celo, la única iglesia que está predicando una verdad completa, una teología completa de toda la verdad del santuario, es la iglesia adventista del séptimo día. Tenemos una doctrina netamente completa, no una doctrina a medias. Y siento pena decirlo, muchos adventistas nos hemos quedado predicando hasta el lugar santo, porque estamos predicando los mismos sermones y la misma teología que se está predicando en las iglesias protestantes. Solo noten, nosotros oímos la misma música que ellos: pop cristiano, merengue cristiano, balada cristiana. ¿Notaron? Porque al apartar el mensaje que hay en el lugar santísimo, vamos a adoptar ¿qué? Los mismos métodos y la misma teología de ¿qué? De las iglesias caídas. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Es bien delicado esto que estoy hablando yo en este momento. Y más adelante yo quisiera tener tiempo para hablar de todo esto,
cómo Satanás ha lanzado una cortina de humo sobre el cristianismo nominal y por qué es que el cristianismo nominal se le llama Babilonia. Es muy importante eso. Ahora, hermanos, para terminar, Dios ha llamado a la iglesia adventista con un mensaje especial y también ha llamado a nuestros amigos que están aquí con un propósito. Si un amigo está aquí en este lugar oyendo esta palabra, es porque Dios tiene un propósito con ese amigo. Yo quisiera ver a nuestros amigos, si hay amigos que no son de la iglesia adventista, que quizás no son bautizados, no son de la iglesia adventista, yo quisiera preguntarle a nuestros amigos, y si lo creen, se puedan poner de pie. ¿Cuántos creen en esta verdad y cuántos quieren aceptar esta verdad que hemos estudiado? Si usted cree que lo que hemos estudiado es bíblico, póngase de pie. Si usted quiere aceptar estas verdades, póngase de pie. Quiero ver a nuestros amigos. Póngase de pie. Queremos orar por ustedes. Amigos que están aquí en la iglesia, que han venido quizás esta semana o quizás primer día, si sienten el deseo en su corazón de aceptar estas verdades de la palabra de Dios y aceptar a Jesús como un Salvador personal, pueden ponerse de pie. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos 3 amigos. ¿Algún otro amigo? Yo sé que hay más amigos. Amigos que no son de la iglesia, pueden ponerse de pie, queremos orar. Hermanos diáconos, pueden ver ahí nuestros amigos, algún amigo que haya allí que ha venido, anímelo para que se pare. Queremos orar por ellos, para que ellos puedan vencer sus luchas y sus pruebas y puedan abrirle el corazón a Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Sí? Nuestros amigos pueden ponerse de pie. Queremos orar por ustedes. No se avergüencen del Evangelio, porque dice la palabra que si usted se avergüenza del Evangelio, ¿qué pasará? Dios se avergonzará de nosotros cuando venga en gloria de su Padre. ¿Sí? Bueno, vamos a orar por nuestros amigos. Yo quisiera que se pongan de pie toda la iglesia también. Vamos a orar. Vamos a orar por nuestros amigos para que ellos puedan hacer una decisión y que puedan entregarse a Cristo por medio del agua bautismal. Vamos a orar. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias por tu palabra, por tus hermosos consejos, porque gracias, Señor, porque esta luz ha llegado a nosotros y nos hemos dado cuenta que tú estás ministrando en el lugar santísimo y que como pueblo debemos de predicar estas verdades que tienen que ver con este departamento del santuario. Bendice a tu pueblo, que podamos crecer en conocimiento, podamos vivir en armonía con estas verdades y que cada día podamos consagrar nuestras vidas y ser ejemplo para la honra y gloria tuya. Bendice a nuestros amigos y a nuestros hermanos, que ellos puedan entregar su corazón a ti y puedan vivir en armonía con este mensaje que hemos estudiado. Bendice, Señor, lo que resta de esta conferencia, que llega hasta el viernes. Te pedimos que nuestros amigos puedan asistir, nuestros hermanos, para crecer en conocimiento, para la honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga, amigos y hermanos, y mañana los esperamos a la misma hora, ¿sí? Hacen lo posible para venir.